Hoy nos encontramos con el padre Domingo Crpán y vamos a conversar un poco así, un poco improvisadamente, padre, acerca de la situación en Ucrania, ya que usted es europeo, es eslavo, conoce muy bien la cultura también rusa y la ucraniana. ¿Qué opinión le merece todo esto que está pasando, padre? Bueno, yo lo veo un poco como muy parecido a la situación que se produjo en los Balcanes, en mi patria, en Croacia y un poco al oriente, Bosnia y Serbia, etc. Cuando se descomponía Yugoslavia. Está bien, es solo parecido, porque había fuerza que quería mantener aquello, es decir, esa dichosa Yugoslavia, y había pueblos que se querían independizar. Bueno, ahí fue la lucha, por supuesto, del más fuerte con el más débil, pero los más débiles justamente lograron mantenerse y salir a flote. Esperemos que los ucranianos también se mantengan y que el país no sea desarticulado como se trata de hacerlo. Está bien, hay problemas, incluso problemas de fronteras, que hay gente de ambas partes, porque justamente en el oriente de Ucrania hay mezcla de población, mezcla en cuanto a lengua, en cuanto a cultura y en cuanto a la posición, a la situación general en la vida, que no es lo mismo la enormidad de Rusia, donde para muchos eso es el mundo, no hace falta buscar ninguna otra cosa. En cambio, Ucrania mira hacia Europa, cosa que Rusia no ha hecho. Si se me permite repetir o insinuar algo que yo mismo decía cuando se deshacía la Unión Soviética, gracias, se me ha permitido mencionar a Mikhail Gorbachev, gracias que ese régimen tremendo, tiránico, se deshizo y sin sangre, sin revolución, y se dejaron las fronteras como eran, pertenecían al interior de la Unión Soviética, cosa que, repito, muchos no admiten. Así concretamente en Ucrania. El este de Ucrania, dicho sea de paso, Ucrania es un país muy rico y es toda una potencia, por empezar, agrícola. Se está anunciando que va a haber crisis alimenticia en el mundo. Sí, puede haber, pero Ucrania produce tremendas cantidades de cereales y el cereal sirve para alimentar a la gente. Y la gente, es decir, todos empezamos a pensar primeramente en el estómago, después viene lo demás. Muy bien, en eso Ucrania tiene grandísimas posibilidades y con la salvedad que los ucranianos son gente muy trabajadora. Yo los he conocido tanto en Europa como aquí, tengo cierta relación con ellos, los veo que son gente muy trabajadora y no esperan, vaya a saber qué grandes beneficios de alguna conquista
bienes imaginarios, sino su trabajo que les produce, que les garantiza la vida. Así pues, se puede ver, por ejemplo, en Misiones, donde se instalaron muchos inmigrantes ucranianos antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de la Primera también, pero menos. Entre las dos guerras vinieron muchos. El gobierno argentino distribuyó lotes de terreno, creo que eran del mínimo, es decir, como cantidad más o menos universal, 25 hectáreas por cada agricultor, pero esos eran 25 hectáreas en general de selva, donde era difícil para el campesino ucraniano encontrarse y defenderse. Por empezar, las estaciones del año son al revés de lo que es Ucrania. Y luego, si aquello se orientaba de acuerdo al invierno con nieve y con frío, y luego primavera y verano, otoño con alguna fruta que allí se criara, aquí era al revés, zona subtropical. Sufrieron mucho, muchos por supuesto se perdieron en cuanto a salud, sobre todo en esas condiciones, pero salieron a flote. Padre, una pregunta. Yo estuve estudiando un poco la opinión de teólogos, de sacerdotes rusos, y ellos justifican la guerra porque dicen que Ucrania es parte del mundo ruso. Es en cuanto al origen parte del mundo ruso, y el mundo ruso justamente nace allí. Kiev ha sido su primera ciudad y dejó de ser, digamos, el único y primer centro con la destrucción de esa ciudad por Batu Khan, el jefe de la invasión de los mongoles. Ahora, ¿vio que Putin parece un poco mongol? Tiene los ojos un poco de mongol. Sí, no sé si hay algo ahí, me parece. Y me parece que el temperamento también. Es medio mongol el tipo, medio asiático. Exacto. Porque el mundo asiático, mongol concretamente, se dirigía por un jefe que era omnipotente y única opinión. Incluso cuando reunía a sus ayudantes, pero no permitía que opinen lo contrario de él. Entonces, el famoso Genghis Khan, conquistador de primera categoría, bueno, él invade y conquista incluso China. Y luego sus hijos, su nieto Batu Khan, llegó hasta Ucrania y conquistó Kiev y la destruyó, por supuesto. Siglo XIII o XIV, por ahí. 1241, siglo destrucción XIII, de sí, Kiev. sí. Ahí está. Y de allí que empieza a desarrollarse, digamos, el Estado ruso a partir de la zona liberada o libre de mongoles. La batalla de Kulikovo Polye, el campo de los mirlos, es en el 1381-2, y Dmitri Donskoy, el comandante ruso, bueno, ese aseguró Rusia Central, y Rusia Central se va formando
a través de, a partir primero de Vladimir, luego de Moscú. De Vladimir viene el famoso icono Nuestra Señora de Vladimir. O sea, la capital de Rusia hasta el siglo XIV fue Kiev y después pasó a Moscú. O sea, mucho tiempo en Kiev. Sí, concretamente no existía un... Eran principados, claro. Sí, un país Claro, ruso, una nación, el claro, actual. claro. Eran príncipes que cada uno quería ser allí el jefe en su territorio. Kiev, Novgorod, Kiev, Moscú, Novgorod, no sé qué otras. Novgorod, que era más occidental, y por supuesto Iván el Terrible en el siglo XVI, incluso con la fuerza, con la destrucción, con ejecuciones, dominó Novgorod para que Moscú sea la única capital. Y Moscú luego se extiende al Asia, a través y detrás de los Urales, y llega hasta el Océano Pacífico. Son distancias enormes donde la autoridad rusa sí existe. Después del famoso tren, de la famosa línea de tren transiberiano, ahí se puede hablar de autoridad rusa en esas inmensidades. Pero si no, eran núcleos aislados, sobre todo mandaban a aquellas distancias a los delincuentes en el Oriente, sobre todo ya llegando a la costa del Pacífico. Los habitantes rusos son o descendientes de deportados políticos o delincuentes que, en fin, los mandan por allá para que no anden embromando en zonas más habitadas. Claro. Y con el tiempo se civilizan. Por eso, disculpe padre, sí. Por eso hay tantos ucranianos en Siberia, porque con el Raskulachivanie de Stalin fueron deportados muchos ucranianos, precisamente porque son buenos administradores. Entonces ellos se resistían a la colectivización. Por supuesto, ¿no? Sí. El Holodomor y todo eso es muy dramático. Eso fue la desgracia de la venida o imposición del régimen comunista, se llamaban socialistas, por supuesto, que pudieron conquistar justamente Rusia europea, porque Lenin prometió a los campesinos, que era la mayoría de la población, tanto rusa como ucraniana, les prometió tierras de la nobleza y de la iglesia. En Ucrania menos, en Rusia más, porque eran más pobres los campesinos y tenían bien menos tierra en la zona colonizada, poblada. La región más rica en agricultura, justamente, que era la potencia del Imperio Ruso, era Ucrania. Y Lenin prometía mucho. En Ucrania no tenía tanto para prometer como en Rusia, y una vez que tomaron el poder empezó la colectivización, y sobre todo sufrían los campesinos que habían trabajado, que llegaron a ser gente incluso rica, poderosa, no eran como los industriales, en fin, capitalistas actuales. Pero pequeños propietarios, como nuestros ucranianos de acá de Misiones. Sí, señor. Y
en Ucrania con pocas hectáreas se podía vivir muy bien. Claro. Sobre todo en la frontera al cosaco, que tradicionalmente no tenía obligaciones de servidumbre hacia los señores propietarios locales, porque no lo sabía. Entonces, cuando el cosaco se casaba, formaba familia y al mismo tiempo servía como militar. Era un soldado durante 40 años, pero con libertad en la frontera, sin estar obligado a esa opresión laboral y económica, por ejemplo, como los campesinos rusos. Y ahora y cuando le nacía un hijo varón, recibía, creo que, 2 hectáreas de tierra laborable, tierra negra, y si nacía una nena, la mitad de eso. Entonces, con 3 o 4 hijos, además de la chacra inicial, era todo un señor rural el campesino allí, con obligaciones, como digo, militares, de cuidar la frontera. Pero, perdón, mientras no peleaba, sembraba. Sembraban, trabajaban. Ha sido como una vida mixta, militar y agrícola. Militar y rural. Y rural. Por allí no pasaba el conquistador, era imposible, ¿no? Porque el cosaco defendía lo que era propio. Y bueno, ahora viene entonces la colectivización. Se forman chacras comunales, kolhoz, kolektivное хозяйство, es decir, patrimonio o propiedad colectiva. Y eso eran superficies muy grandes, como las estancias argentinas, por ejemplo, y administraban personajes que venían de afuera, que no eran precisamente los campesinos que se pusieran de acuerdo, sino que era el administrador que venía para administrar eso en nombre del pueblo. Y, por supuesto, la ganancia era para el pueblo, pero al pobre chacarero le restaba lo que esa administración le daba. Y así, cuando vieron que no los podían dominar con la buena, empezaron con la mala, a quitar a la fuerza sobre todo lo que eran cereales. Y la pobre gente escondía trigo y centeno para la alimentación de la familia. Los campesinos, en cambio, que resistían, eran deportados, por supuesto, sin sus tierras ni propiedades, deportados o al norte de Rusia o a Siberia. Y por supuesto, en Siberia no recibían la chacra, digamos, como retribución por lo que les habían quitado en Ucrania. Allí se los sometía al trabajo en la chacra comunal, con mucha menos rendición y menos, digamos, productos que se criaran, porque el clima siberiano es realmente riguroso, produce ciertos cereales, pero por ejemplo, después de un cierto límite, no sé bien cuál es el paralelo, allí el trigo no se produce más, solo centeno, cebada, avena, y así esa pobre gente era desarraigada y dispersa por la inmensidad
imperio ya no monárquico, sino imperio socialista, Ahora, soviético. padre, dicen también que se produjo una hambruna artificial en aquellos años, porque Stalin quería comprar maquinarias y tenía que vender todo el trigo posible, aparte para someter al pueblo, ¿no? Qué mejor que la hambruna, no sé. Se quitaba lo que era necesario para la familia. Claro. Entonces, allí empezó el hambre que fue terrible, y no fue solamente en Ucrania, sino también en la cuenca del Volga. Incluso en la cuenca del Volga la hambruna precedió a la ucraniana. Allí se da el fenómeno de sequías periódicas que son regulares, y la administración todavía imperial sabía más o menos el año en que se perdería la cosecha, y había que almacenar cereal para que se pueda subsistir. Bueno, esto no lo hicieron estos señores socialistas, y empezó el hambre en las orillas del Volga, y luego en Ucrania, que producía, que tenía cereal, bueno, se les quitaba y se formaba el hambre también en Ucrania. ¿Cuánta gente murió y cómo murió? Eso sigue siendo un misterio, porque no se hacían estadísticas, más aún se ocultaban para que el mundo no conociera lo que era el socialismo. Esto lo recuerdan sobre todo los ucranianos, que para quienes era algo absurdo un país tan rico en agricultura que tenga gente que se muera de hambre. Muy bien, esos son datos lamentables del gobierno llamado socialista. Y también, pasando ya a la actualidad, es decir, una vez que se deshace la Unión Soviética, entonces quedan allí zonas que han sido explotadas y evolucionadas, como esas dos provincias, le diríamos Donbass en la desembocadura del río Don, y Lugansk, zona muy rica, incluso con industria, no solamente agricultura, y con población mezclada, tanto rusófona como ucrainófona. Nótese que el origen común de la población eslava de esas regiones, que en eso lo que se proclama actualmente es una sola nación, un solo pueblo, un solo origen. Sí, perfecto, pero también podemos decir, los croatas somos eslavos, provenimos de la región de Cracovia, en Polonia. Se llamaban croatas blancos, porque eran occidentales, como actualmente hay Rusia blanca, Bielorrusia occidental, y los demás, los checos, eslovacos, los polacos, somos del mismo origen, y detrás de eso viene el origen de los mismos eslavos. Entonces, hablar de una sola nación no tiene razón de ser actual. Algo que define mucho a una nación es su lengua, y la lengua ucraniana es lengua propia. Pocos escritores han actuado en esa lengua,
porque para escribir y ser publicado había que hacerlo en Rusia. Gogol, por ejemplo, era ucraniano y escribía en ruso, y Leskov creo que por ahí anda. Todos ellos escriben, son clásicos rusos que escribían en ruso y eran ucranianos. Y que no digan que eso es simplemente ruso deformado. Yo el idioma ruso lo leo como mi idioma materno, como el croata, pero para leer el ucraniano necesito diccionario constantemente, porque sí, la gramática es parecida más justamente al croata, que se mantiene en lo gramatical parecido al eslavo primitivo que se usa en la iglesia ortodoxa en general, y en Rusia, por ejemplo, ese idioma es bastante parecido al mismo ruso, y las formas gramaticales se parecen más bien a los eslavos occidentales. En cambio, nosotros tenemos el vocabulario muy reformado con tantos siglos y deformado por expresiones, por palabras que provienen de los turcos, por ejemplo. Cuando yo leo mi idioma y me intereso por tal o cual palabra que no encuentro el equivalente, concretamente en el ruso y en el eslavo, y resulta que es turca, con el dominio turco allí durante 420 años estuvieron aterrorizando a nuestra gente. Con los serbios los tuvieron mucho más, casi 2 siglos más. Y así se hace la historia, pero esto debería ser reconocido. No pretender que el ucraniano actual se sienta ruso, ni que esa proximidad racial que efectivamente existe en lo que es eslavo, no en lo que es asiático. Recién hablábamos de un personaje que tiene los ojos curvos que son típicos del Asia. En cambio, el eslavo auténtico tiene el aspecto que es de los demás europeos. Distinguir, por ejemplo, un polaco y un ucraniano, incluso un ruso de ascendencia puramente rusa, es un poco difícil. Hay que fijarse mucho para ver Dicen, en Rusia dicen que si usted le rasca la piel a un ruso encuentra un tátaro, sí, dicen ellos. Así es. Y les ha quedado mucho del temperamento tátaro. Como en los Balcanes ha quedado mucho del temperamento turco. Bueno, volvamos entonces al tema ucraniano. Entonces, lo que se producía con esta mezcla de gente rusófona o ucrainófona, bueno, eso se debería aclarar, y esas dos provincias, entonces ponerlas bien en claro. Si la mayoría es ucraniana, bueno, será ucraniana. Si la mayoría es rusa, será ruso. Ahora, padre, me parece a mí que todo eso son problemas inventados, porque ahí la gente de hace siglos habla ucraniano, ruso, o son de uno, del otro, el pueblo sí. está mezclado. Sí. Me parece que es un invento de Putin,
como una excusa, me da la impresión, que le está buscando esto de que los ucranianos impiden a los rusos hablar en ruso. Es macana eso, porque yo conozco, usted conoce, y en realidad la gente habla lo que quiere, son gente muy libre y Sí. nada, no hay mayores problemas. Y No sé. bueno, los conquistadores sueñan no solo con Crimea, que la han ocupado, que la península la ocuparon, sino con Odessa también, puerto importante. Sería puerto más bien civil, porque militar es Sebastopol, sobre la península de Crimea. Bueno, y quieren tener justamente esa costa en manos, pero realmente la destrucción del país, así como se hace, no tiene derecho de ser ejecutada de tal manera y de exigir a los ucranianos que sean héroes. El héroe está muy bien, pero como monumento a su sacrificio. Cayó porque era patriota que luchó por su país. Muy bien, pero sería mejor que estuviese vivo. Y lamentablemente tantos mueren. Pero también lo que muchos no tienen en cuenta, hay miles de soldados rusos que mueren, que son sacrificados en honor a una potencia política, como fue también antiguamente. Padre, usted que lo menciona, parecería que no cuentan mucho las vidas de los soldados en la mentalidad esta de sacrificar vidas en aras de una gran potencia. No sé, yo he estudiado, por ejemplo, la guerra de Finlandia, ¿no? Que murieron 25.000 finlandeses contra 200.000 rusos, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, fue feroz. Feroz, pero hay cosas que no tienen sentido, y ahora mismo creo que ya han muerto como 10.000 soldados rusos. O sea que parecería que la razón de Estado es mucho más valiosa que la vida humana. Que la vida humana. ¿No? Y eso les ocurrió, mencioné recién la conquista del Cáucaso. Sí. Y modernamente tuvieron también, bueno, las dos guerras mundiales, Claro. que no cuidaron vidas humanas. Hay que conquistar un objetivo sí o sí. Decía, y conversé con algunos que eran oficiales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Decía, no había manera de matar a todos los soldados rusos que se nos venían encima, porque liquidaban un regimiento, le mandaban otro. Claro. Ese tampoco lograba conquistar, le mandaban uno tercero, hasta que ganaban. Pero era un cementerio único todo eso. Bueno, de hecho en la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, la Rusia es la que En cifras absolutas, la que más perdió fue Rusia. En cifras relativas, en proporción a la población. a la población claro. fue Polonia. Polonia perdió creo que 7 millones, puede ser. Sí. Y Rusia 20, puede ser algo así. No se sabe bien, porque Stalin en Yalta dijo que eran 5 millones los muertos. Claro. Y en Potsdam ese mismo año, Yalta fue en febrero, Potsdam en agosto, dijo 20 millones. Claro. No se sabe bien cuánto, pero fue un desastre, porque realmente no escatimaron vidas humanas. Misma la toma de Berlín me parece a mí que fue un gran sacrificio de vidas. Sí, señor. Por llegar antes que los aliados, ¿no? Sí. Era tremendo. Tremendo, sí. Porque los alemanes también luchaban. No eran, digamos, no luchan tanto como los eslavos, como fieras, sino con mayor elegancia. Los eslavos son más fieras. Y sobre todo dirigidos por sus oficiales.
Y los ucranianos también son muy buenos combatiendo, me parece. Sí, señor. Me parece que se están manifestando como guerreros muy, muy buenos. muy buenos. Claro, ellos están defendiendo su tierra. Su tierra. Hay como una razón moral que los motiva, ¿no? Porque en el fondo la motivación moral del soldado es importante. Y por supuesto. Él es del lado de la justicia y de la verdad. El ruso no se puede sentir así hoy. Justamente en la Primera Guerra Mundial, que el enorme ejército imperial ruso no pudo dominar el país, se debió mucho a la falta de moral en el ejército. Claro. En el ejército ruso. Claro, claro. Porque decían, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy peleando si mi familia está muerta de hambre? Claro. En claro, Rusia. Claro. ¿No? Y me matan a mí, entonces ¿quién les va a dar de comer? Y claro, sí, sí. ¿No? Y sí. Y bueno, así, cuando no hay motivo, es realmente problemática la victoria. Pero cuando se defiende lo propio, mencioné al principio, los cosacos defendían su tierra. Su tierra. Y por ahí no pasaba nadie. Claro. Era imposible pasar. Claro. ¿No? Porque podrían pasar solo sobre los cosacos muertos. Claro. Pero con cosacos vivos no. Y bueno, esto ocurre hoy, pero como digo, lamento, simpatizo ambas naciones. Sí, claro, por supuesto. Tanto los ucranianos como los rusos. Porque en el fondo no es el pueblo ruso el que armó esta guerra, sino esta gente, Putin y esta oligarquía. Los que no sabían arreglar la cosa de otra manera. Claro, y que están sentados en el Kremlin mientras los chicos están muriendo, la verdad es eso. Aparte, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Sí, hay suficiente territorio en Rusia. Claro. Lo que dice Putin, padre, es que es un motivo de seguridad nacional. Ahora, yo estudiando un poco de historia, el mismo argumento que usó Stalin para invadir Polonia, de seguridad nacional contra Alemania, o para invadir Finlandia. No, este argumento de la seguridad nacional que utilizan para invadir una nación extranjera. Sí. Es algo que es muy cínico, me parece a mí. Y sí. ¿No? Es que en las guerras hay tanta mentira como... Mucha mentira. Decía alguien que la principal víctima de la guerra es la verdad. Exactamente. Porque dicen cualquier cosa. Sí. Bueno, esto siempre buscan un chivo expiatorio, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ellos hablan mucho de Occidente, como que es culpable el Západ Occidente de todos los males de la humanidad. Y que Rusia conserva los valores cristianos, la tradición cristiana, la ortodoxia, ¿no? Que el catolicismo y el protestantismo son formas espurias de cristianismo, ¿no? Y entonces es como que Rusia la odian porque es como el baluarte como la tercera Roma, ¿no? ¿Se acuerda eso de la tercera Roma? Sí. Como esa especie de mitología, que para mí es mitología, ¿no? La iglesia del Salvador en Moscú. Sí. Es la tercera catedral, diríamos, primada, después del Salvador de Roma, la sabiduría de Dios de Constantinopla, y el tercero es el Redentor de Moscú. Claro. Que es una basílica. ¿La habrá visto? Sí, estuve, sí. Bueno, y son sueños, pero en Rusia concretamente, ¿cuánta es la gente que realmente se interesa por la ortodoxia? No, un 5% será. Como acá, más o menos. ¿Cómo acá?
como en todo el mundo, creo. Sí, sí, hay lugares... Sí, bueno, en Polonia, en Irlanda, Sí. quizá haya más, quizá en Italia un 30%. Sí, sí, sí. Pero son países secularizados todos. Y claro, y viendo, digamos, la cosa más a fondo, no es una cosa tan santa lo que hay en Rusia. No, para nada, creo yo. Ahí está. Y Pero lo que sorprende es que algunos curas lo apoyan a Putin como si fuera el zar. el zar... El zar ortodoxo, cuando Putin es un coronel de la KGB que no debe ni creer, no creo que él no cree en Dios, o sea, él es ortodoxo pero ateo. Y además... Y aparte es un oligarca, es un multimillonario. Y en cuanto a la religiosidad, en eso tiene muy buen olfato, porque la nación necesita tener una base moral, Ah, claro, sí. que es la fe ortodoxa. Sí, sí. ¿No? Que observada o no observada, pero hay algo que es la base. Bueno, claro, ellos dicen, por ejemplo, que en Europa hoy lo que gobierna es el nihilismo, que no se cree en nada, Europa no cree en nada. En cambio, Rusia cree todavía en algo, ¿no? Y habría No sé. que ver cuánta gente en Europa no cree y cuántos observan Claro. algo de la fe. Bueno, si hacemos una pausa Sí, 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 sí. y tomamos un café. Cómo no, un café turco. Bien, ya está hecho, lo caliento y lo traigo.